No, los mercados tienen que encontrar una Claro. respuesta, si no, no tiene sentido. En un mercado tan yonki como este, entonces entramos en la recesión, pero estamos viendo que estos de repente se sacan de la chistera, que frenan la reducción de balance, hacen no sé qué. ¿Y tú qué crees? ¿Que sube o que baja? Estudiamos series antiguas de hechos pasados, pero es que estamos en condiciones diferentes. Es un mercado que se le ha ido la pinza. Porque por aquí con todos nosotros, hacía tiempo que no nos veíamos desde el famoso debate con Gustavo Martínez y Pablo Gil. José Luis Carpato es director de Serenity Markets. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Héctor. ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden y los mercados esperando, ¿no? Parece que hoy sí que ha habido un poquito más de movimiento a la baja, pero te quería preguntar o que metiéramos en escena primero esto que comentaba antes del posicionamiento de los cortos, sobre todo los hedge funds, muy posicionados en los futuros del SP500 en corto. Yo decía el otro día por Twitter y se viralizó bastante eso, que parece como una bomba de relojería tanto para una dirección u otra, por si puede haber levantamiento de cortos o por si llevan la razón y están posicionados en corto por algo. ¿Qué lectura haces tú de esa situación con un SP500 ahora mismo en 4.100 clavados? Sí, lo curioso es que estamos viendo posturas contradictorias, que no pueden ser las dos a la vez, porque bien es cierto que el número de cortos que hay en los futuros del SP500 están en máximos desde el 2011, pero si te fijas en el número de posiciones abiertas del Nasdaq, el futuro del Nasdaq están largos. A ver cómo se come eso. Cortos en el nivel máximo de hace muchos años en el SP500, largos, no por mucho, pero largos en el Nasdaq. Y lo que es más contradictorio aún es que están con la mayor posición corta en los futuros sobre bonos de la historia. Si estás corto del SP500, no puedes estar corto también de los bonos, o una cosa o la otra, pero no van a ir en la misma dirección, salvo que estén apostando a que va a haber una fuerte subida de tipos de interés muy por encima de lo que todos esperamos. Que sepan algo. Es la única posición que tiene lógica para ponerte corto en los bonos y corto en el SP500, pero tampoco tiene mucha lógica porque si eso sucediera, quien más va a caer es el Nasdaq, los valores de megacapitalización, que son los que más sufren cuando suben los tipos de interés. Entonces es una cosa un poco rara. Yo esta mañana veía, por ejemplo, a Goldman que decía muy extrañado también por estas posiciones conjuntas, esos cortos en los bonos vienen porque creen que no va a haber recesión. Claro que faltaba. O sea, si esto era poco complicado, ahora salen con que no va a haber recesión. Entonces, si no va a haber recesión, ¿qué haces corto del SP500? Difícil explicar. No tiene mucha lógica, no tiene mucha coherencia. Yo he estado estudiando históricamente con el SP500 y con los bonos. Con los bonos los hedge funds no han dado ni una en la historia. Es decir, son indicadores de sentimiento contrario total. Cada vez que se colocan en una posición extrema, la rentabilidad de los bonos hace lo contrario, además de manera espectacular y dolorosísima para ellos. De hecho, hoy ha habido mucho cierre de cortos en los tirones iniciales que ha dado al principio de la sesión los bonos, ¿no? Y con la bolsa, ahí según, ha habido fallos clamorosos, pero ha habido aciertos bastante importantes. Pero desde luego lo que ves cuando ves las posiciones estas de toda esta gente es que no hay una correlación excesiva. Hay que llevar cuidado con eso. No se puede operar en función de lo que sale en el famoso Comité en Traders este, creo que se llama, el informe este que hacen toda la semana. Es muy poco operativo. Te comen como intentes operar con eso porque vas a fallar mucho. No sé, es complicado. Las posiciones yo creo que no son nada fiables, son muy contradictorias y si me apuras mucho, en un mercado como este, les van a enganchar al final, tarde o temprano, porque es la moda, es el deporte nacional que hay ahora mismo en Wall Street, que es cazar cortos, otear dónde está el mayor número de cortos y cascarles. Entonces, no te quiero ni decir hoy la masacre que hay ahí porque la rentabilidad del bono americano de 10 años ha ido por debajo del 3,40. Y hay gente que está metida corta desde el 3,70 y tantos o cosas así. Es mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues confusión. Estamos viendo posiciones de confusión, intentan meterse en Dios sabe qué spread complejos,
Yo dudo mucho que estén apostando por nada en concreto, están intentando ver qué pueden hacer. Y a las pruebas me remito. La operativa con las opciones 0DT, estas famosas, está en niveles máximos, es decir, están haciendo intradía a base de bien. Y fíjate si están haciendo intradía que hasta les han puesto un nuevo VIX para que se entretengan haciendo ese tipo de operativa. El famoso, ese súper famoso VIX 1D, que está ahora de moda y que mucha gente que se cree que es un VIX nuevo que han sacado porque el otro está un poco ya manipuladillo, El VIX ¿no? 2.0, ¿no? El VIX Sí, pero 2.0. no. Pero Es no. un VIX a un día. Es un VIX a un día que, por cierto, sus capacidades de predicción son tremendas, porque ayer dio mínimo desde que están haciendo las pruebas en 9 y hoy está la volatilidad mucho más fuerte, ¿no? Pero es un disparate ese VIX. Puede pasar de más 40 a 9 en días. Entonces, bueno, pues este es el mercado que tenemos, un mercado muy despistado. Yo creo que estamos los operadores lo que intuyen es que estamos en un cambio de ciclo. Está claro que los tipos de interés van a dejar de subir. Puede ser que la inflación haya tocado techo en Estados Unidos. No se sabe muy bien qué va a pasar con los mercados, si habrá una recesión fuerte o no. Digo, si habrá una recesión fuerte o no, porque creo que es una pérdida de tiempo el decir que no va a haber recesión o que no va a haber aterrizaje o todo ese tipo de cuestiones, ¿no? En la vida he visto una acumulación de factores mayor que te indica que sí que va a haber recesión. Pero es complicado, Héctor, es muy complicado, porque eh, yo cuanto más miro, más dudoso estoy sobre lo que va a pasar, porque incluso algo que se considera como un axioma, si hay recesión se cae la bolsa, cuidado, cuidado. Mi vídeo de las 4 claves de la semana que hago los sábados en mi canal, @José Luis Cárpatos, para que lo quiera ver, Seguidle, eh, eso, seguid a Carpatos, si no lo hacéis en por YouTube. supuesto, por favor. Pues estaba haciendo un repaso histórico de hasta 4 excepciones en las cuales la bolsa descontó la recesión antes de que sucediera. Y entonces, cuando empezó la recesión, se inició la recuperación. Esto tiene una explicación. O sea, realmente sí que es verdad que la bolsa cae siempre que hay una recesión, pero verás, el problema está en que todos esos gráficos que vemos de las recesiones son a posteriori cuando el organismo este famoso, el NBR, me parece que es, dictamina que ha habido una recesión. Pero a ver, yo que soy muy viejo y he visto ya muchas recesiones, te puedo asegurar que este organismo no certifica las recesiones hasta 2 años después de que se hayan iniciado, en promedio, más o menos. Entonces, claro, ¿y si ya estamos en recesión? Claro. Porque el dato de Producto Interior Bruto es retrasadísimo, eso va. Y el del empleo ni te cuento. ¿Y si ya estamos en recesión? La recesión no es tan sencillo como eso que se dice, 2 datos consecutivos del Producto Interior Bruto negativo, recesión. Ya lo ha sabido. Ya tuvimos hace unos pocos trimestres eso. Es más complicado. Se considera recesión cuando suceden muchas otras cosas a la vez. ¿Y si ya estuviéramos en recesión? ¿Y si la bolsa ya ha descontado? No lo sé. No lo sé. Y creo que ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Creo que es lo que tú habrás podido palpar Ahora te en digo, Estados Unidos, ahora que te me cuento, parece, sí. porque es que es lo que hay. Muchísima indecisión y muchísimo cuidado. Nadie se atreve ni a atizarle abajo ni a atizarle arriba, menos estos hedge funds tan atrevidos que están ahí, ¿no? Sí, sí, se han venido arriba, se han venido arribísima. Pero es que lo curioso es que están cortos en el SP 500 y compran sectores. A lo mejor lo que estamos viendo es una gran posición de spread, cortos contra el índice que a fin de cuentas está muy condicionado por lo que está condicionado. 81% de las ganancias del SP 500, lo tengo aquí anotado, de este mes, 7 valores. Solo 7 valores. Y sin embargo, pues se ponen largos aquí, se ponen largos allá. Yo aconsejo todos los días dar un vistacito a lo que van diciendo de la mesa de trading de Goldman, que te van diciendo, pues hoy han comprado aquí, han vendido allá. Y vas viendo cosas, pues hay mucho movimiento, mucho spread, mucha rotación de aquí a allá, pero tampoco se ve, no sé cómo decirte, una masacre y nada de esto. El problema está, McElligott, otro de los que me gusta seguir, lo dice todos los días. Dice, es que el problema está en que tenemos una subexposición a bolsa tremenda. Si te pones a mirar las encuestas de grandes gestores que publica Bank of America Merrill Lynch, por ejemplo, la publicó la semana pasada, sin ir más lejos, hay una subexposición a bolsa tremenda. El número de cortos que hay en el sistema, no los de los hedge funds, en general, el número de cortos que hay en el sistema,
los fondos solo largos, que son los que al final se meten ahí y te conservan la posición, están muy, 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 muy subexpuestos a bolsa. Y luego por otro lado te ves a todos estos cortos. Es que a mí me daría mucho miedo ahora mismo ponerme corto, porque como te pillen, te crujen. No, no, No te sé cómo crujen bien. decirte. Y luego otra cosa, José, el sentimiento de mercado ahora mismo en las últimas encuestas está neutro. Ha pasado de bajista a neutro, bajista, más o menos así, en la última que pude echar un ojo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es que cualquier catalizador que pueda ser relativamente positivo, algún dato que sea mejor de lo esperado, lo que sea, te barren los cortos. Y eso te lleva al SP por encima de 4.200, ¿eh? Con ese volumen de cortos, como nos pongamos así un poquito. De hecho, a ver, tú creo que escribes para Barrons, puede ser una de las... No, para Forbes y para la información aquí en Es España. verdad, es verdad. Bueno, pues en Barrons publicaron ayer una encuesta entre los brokers que preguntaban a su vez a sus clientes y salió una contestación rarísima que hacía mucho que no se veía. Solo el 6% de los clientes de los brokers de Estados Unidos reconocían que eran alcistas, el 6% nada más, pero lo curioso es que bajistas solo había el 31% y el 63% eran neutrales. Eso no se había visto nunca. Fíjate, Efectivamente. fíjate qué despiste general que hay. Mm. Fíjate qué despiste general que hay. No, no, Y yo te iba a decir que con respecto a lo que decías antes de la recesión, bueno, primero otro dato que quería meter aquí en la escena de la charla, y es que además de la mesa de trading de Goldman Sachs, también hoy la de JP Morgan, que lo he comentado en mis redes sociales, también en mi canal de Discord, que una vez más os invito a que os unáis, comentaba que su escenario más probable ahora es el famoso boil the frog, es decir, cocinar la rana a fuego lento, este escenario famoso de que si tú pones el agua hirviendo y metes una rana sale escopetada, pero que si la cueces a fuego lento pues se termina cociendo. Pues dice que ese es el escenario de la economía real y que sí, ahora lo he para ellos leído, la recesión es para 2024, ya no sí, lo he 2023. leído. Hombre, mira Lo he los datos de leído. ahora. Y a esto me sirve para llevarme a cómo están las cosas en Estados Unidos. Pues fíjate, yo fui en época que coincidió con Semana Santa. Centros comerciales de outlets que casi siempre están repletos a rebosar de gente, medio vacíos. Es que no te exagero. Y en fechas de Semana Santa, insisto. ¿Nueva York en Semana Santa repuntó un poco más la afluencia de gente? Sí, pero no era una cosa como ves en Madrid, las terrazas llenas y que tienes que reservar sí o sí para ir a un restaurante a comer. Para nada tenías esa sensación en Nueva York. Además de todo esto, José, y sabes que he visitado bancos de inversión y que me he movido por oficinas, el 50% de las oficinas vacías. ¿Tú sabes la sensación de pasar a un bloque de esos enormes y decir, pero si no hay nadie aquí? Y dices, ¿y esto es Y eso sí rentable? que va a seguir así. Las oficinas no tienen remedio. Eso sí que va a seguir así. Eso. Y luego los La gente está expertos. en su casa. Claro, y luego los expertos de allí, cuando les preguntas por el tema de dónde viene el miedo, ¿no? Te dices, oye, ¿dónde viene el miedo? ¿Dónde está la principal preocupación? Y te dicen real estate comercial. O sea, todos te dicen real estate comercial como el principal foco del siguiente, digamos, tensionamiento dentro del mercado del crédito que puede aparecer. Y además hablan de septiembre, octubre. O sea, hablan del otoño como una fecha clave para el mercado del crédito, ¿no? Y a mí, sinceramente, son fechas que ya ahí sí que hay confirmación clarísima de que debería haber recesión económica con este escenario y recogiendo tus palabras, es que yo creo que, viendo los datos, lo único que falta por confirmar es incremento del desempleo, ¿no? Para confirmar esa recesión y que en el Sí, PIB se pero traslade. que tampoco te preocupes mucho porque ese dato va retrasadísimo. Es que es una Sí, sí, sí. cosa, lo lento que va siempre y se incorpora eso a la economía, al ciclo económico real. No hay un dato más retrasado que el empleo. Siempre es el último que mejora y el último que empeora. Siempre. Y con mucha diferencia. Al margen de que podríamos pasarnos toda la tarde hablando de las dudas metodológicas que hay sobre cómo están calculando el dato de empleo. Es que eso ya. Yo siempre lo digo, con todos Sí, los sí. respetos, encuestas que solo contestan el 30 y tantos % de los encuestados, el resto se lo inventan y hacen cosas como estar machacándonos con datos de paro semanal alucinantemente bajos que yo no me los creía, como bien sabes, y de repente hace 15 días te los revisan todos desde principio de año bestialmente al alza. Y ahora, en lugar de 190 y tantos mil a la semana, ahora resulta que eran 240 y tantos mil a la semana. Jolín, eso es mucha diferencia. Y se han quedado tan frescos, no dimite nadie, ni nadie dice nada, ni nadie protesta. La de veces que habrá subido el SP500 porque salía un dato de paro, o bajado,
porque salía un dato de paro semanal muy benigno. Todos Total. decíamos, uy, uy, uy. Pues esto mismo está pasando con el dato del empleo. Yo no quiero meterme ahora aquí en purismos metodológicos, pero suena muy rarito. Ya lo hemos hablado muchas veces. Eso está, me parece a mí que está un poco infladillo. Eh, ¿Puede el poder político apretar para un dato de empleo? Creo que ya se ha demostrado que el poder político puede hacer cualquier cosa. Toque por aquí, toque por allá. ¿Quién puso a Powell? ¿Mi prima? No, lo puso el señor Biden, Mr. Biden. Y también lo puso Trump, pero ahora lo ha Trump puesto antes, Biden. ¿no? Luego lo ratificó Curioso Biden, eso, sí, ¿no? sí, sí, sí. Claro, el Powell este tiene labia el tipo, ¿eh? Porque bueno, se camela a Trump y se camela a Biden. Eso sí que es difícil. Sí, sí, vamos, desde luego que le pueden poner, por eso sí que le pueden poner una medalla, fíjate, no creo que sea fácil. Es muy Eh, raro eso, es muy raro, es muy es raro. raro, sí, sí. Mira, José AG dice, pero supongo que esta situación ya se habrá dado en otros tiempos, ¿no? ¿Cómo se ha comportado el mercado en otras recesiones? ¿Había tanta diferencia entre la opinión y el mercado? Eh, Sí, sí. generalmente sí, ¿no? Ha Generalmente sí. habido momentos que veías la inversión de las curvas de tipos y tú sabías que iba a haber recesión y la bolsa te pegaba unos tirones al alza tremendos y la recesión te empezaba a los 2 años y a los 2 años y medio, cuando ya estaba la cosa hasta medio olvidada. Entonces te aparecía un poco con mucho retraso. Lo que está claro es que en todas las ocasiones en que hemos tenido historias parecidas, lo que hay es una falta de paciencia por parte de los políticos económicos que no tienen paciencia para esperar los resultados de una política monetaria tan agresiva como la que se está aplicando ahora. Esto es imposible de parar, ya verás tú. Mira la M2 en negativo, Mm. mira la crisis de crédito, las restricciones de crédito son tremendas, ya cuesta muchísimo encontrar un crédito y muy caro además. Y no sé cuántas cosas más que están ya viéndose muy apretadas por ahí. Pide una hipoteca en Estados Unidos, mira el desplome que hay en la petición de hipotecas, en las compraventas de las casas. Los efectos están empezando a notarse a lo bestia. Es que es una subida brutal. Entonces, bueno, cuestión de tiempo. Históricamente yo esto ya lo he vivido. No una vez ni dos. Este tipo de desfases entre las cosas que parecen lógicas. Claro, el mercado está muy vivo siempre y como tarde un poco te pega un tirón, luego cuando llega entonces te baja y siempre parecemos una especie de Kolanovic, ¿no? Que va siempre el pobre con la lengua afuera. Yo no sé la de veces que ha cambiado ya de posición. No, es tremendo. Tiene que estar pasándolo muy mal, ¿eh? Yo me pongo en su lugar. Porque se está Pero volviendo José lo pasará mal relativamente, porque el año pasado le premiaron como de los mejores analistas de Wall Street madre. cuando se equivocó 20 veces, que, a ver, nos equivocamos todos, vamos a lanzar Todos, una todos, curva de todos, humildad, todos, todos. pero Eso, tampoco, eso está tampoco clarísimo. recibimos premios. Tú no has recibido un premio el año Eso, pasado, ni yo eso, eso, tampoco, eso está ni... clarísimo. Eso está clarísimo. Pero bueno, yo diría que muy complicado y hay que estar muy día a día. Y yo creo que ahora es una época para estar con guerra de guerrillas. Tomar posiciones a largo plazo ahora me parece una tarea inútil, al alza o a la baja. Y lo que hay que hacer pues, es un poco estar en la guerra de guerrillas. Pero a mí no se me va de la cabeza lo que pasó en Europa. Y lo repetiré una y mil veces. En Europa también estaba todo muy mal, se descontaba una recesión, se descontaba de todo, al final te rompe niveles técnicos, te rompe cosas y se te va a máximos históricos. Se te va a Sí, máximos históricos, sin sí. que haya cambiado nada del tema de macro. Así que creo que es más momento que nunca de dejarnos un poco de análisis macroeconómicos, que vete tú a saber lo que va a pasar, sobre todo en qué tiempo va a pasar, y fijarnos muy mucho en el análisis técnico, que ahora mismo es lo que más valor tiene. Mira, fíjate, con respecto a Europa, el otro día me lanzó aquí por el chat, que por cierto, gracias por comentar como siempre, me lanzaba una, digamos, sugerencia uno de los usuarios que sigue habitualmente el canal, porque también estamos hablando también de Europa, no me acuerdo con quién, estamos hablando de la situación, de justo lo que estabas comentando ahora, joder, es que es inexplicable por macro, por fundamentales, y nos decía, no puede ser, no será quizá que no llegó la crisis energética y que lo que se descuenta es la inmensa liquidez que hay en el mercado europeo por los Next Generation, y digo, bueno, pues ojo, igual puede ser, pero claro, los Next Generation estaban antes de todo esto también, ¿no? Estaba ya en marcha, entonces no lo sé No, cómo no ves tú es, eso. no, no es ninguna tontería, desde luego es algo que puede haber influido, pero mm, yo creo que, bueno, sí, todo influye, al final son muchas cosas juntas, pero desde luego que lo más importante, yo creo que fue pues eso lo que él también ha dicho, que no llegó esa crisis energética que se esperaba,
pero cuando tú te das cuenta te han machacado. Si te has puesto corto por macro, te han destrozado literalmente, o sea, estás muerto. Por eso digo que por macro no se puede operar. Por macro te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros, pero como no te concuerde eso con el análisis técnico, es muy peligroso, y más en estos tiempos, ¿no? En Europa, pues hombre, yo creo que hay dos factores ahí, tres. Lo de los fondos puede ser, algo habrá influido sin ningún género de duda, pero el que no se produjo la crisis y la diferente composición que tiene Europa de Estados Unidos. Aquí no hay tecnología, no sufrimos el batacazo de las grandes tecnológicas, el sector predominante es el bancario, y al bancario le fue bien. Ahora empeoró con la crisis esta reciente que tuvimos, ¿no? Pero hasta la crisis fue muy bien el sectorial bancario. Mira el DAX alemán, por ejemplo, hoy está plano, le da igual. Su sector predominante no es el bancario en el DAX, precisamente. Tiene otros sectores. Y bueno, el IBEX hoy el peor. ¿Por qué? Composición sectorial. Al final, estamos en unos tiempos en los que la composición sectorial es vital. El FTSE no paraba de marcar máximos históricos cuando la bolsa europea aún estaba muy renqueante. ¿Por qué? Porque tiene el componente prioritario o el sector predominante es el minero y materiales básicos. Pues ala, arriba que te crío. Luego los que tenían bancos, como el IBEX, eran los que más aguantaban. Y mientras Estados Unidos, muy dependiente de la gran tecnología, tenía problemas. ¿Esto qué te dice? Pues que no están las cosas muy claras. Cuando la bolsa es muy... Cuando se cae toda, cuando sube toda, cuando hace estas cosas de que una sube, la otra baja, pues son momentos de incertidumbre y el dinero va dando vueltas intentando buscar, ¿no?, el sol que más calienta. Pero creo que la lección de Europa es muy importante. Ojo, si el SP500, por muchas resistencias que tenga, por mucha pata del collar de JP Morgan, que está en 4.300, ya lo sabemos, que eso está ahí, cuidado como se junten tres cosas y rompa todo eso, porque te quedas mirando y te pasa como en Europa. En un mes te han cascado un 20% en contra, te han fundido la cuenta, con la macro y con todo lo que quieras en contra, ¿no? Entonces, yo cada día desaconsejo más operar exclusivamente con la macro, hay que combinar cosas. El otro día grabé un vídeo en el puerto de Alicante, de mi tierra, precisamente hablando de eso. Los mercados han cambiado mucho, las cosas no son como antes, Héctor. Los que somos muy veteranos hemos vivido mercados libres, no como ahora, totalmente condicionados por unos señores que están en los bancos centrales con capacidades más o menos dudosas, ¿no? Eso es nuevo, a ver, hace una década, pero el mercado lleva muchos años. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de las recompras de acciones propias? ¿Cuándo se ha visto esto? Claro. Que el flujo más importante que tiene el mercado son las recompras. ¿Cuándo se ha visto a las manos fuertes hacer intradía al nivel que lo hacen ahora? ¿Cuándo se ha visto a los particulares poniéndose de acuerdo para tumbar valores que estaban llenos de cortos, como los memes, todo eso? ¿Cuándo se ha visto a los particulares haciendo combinaciones en opciones complejas? El mercado no es el mismo de antes. Es un mercado, ¿cómo te diría? Yo creo que el mercado ha cambiado a más rápido. Ya no se basa tanto en los factores económicos. A lo mejor el mercado de bonos sí, a lo mejor el de divisas también, pero la bolsa es un espíritu libre y sobre todo, claro, le condiciona mucho lo de los bancos centrales. Lo de los bancos centrales podemos creer que esto ha sido siempre así, pero no ha sido siempre así. Los bancos centrales tenían mucha influencia, pero esto de ahora, esto es tremendo. Esto estamos hablando de unas cosas ya y bueno, pues encima, como tiene la ventaja de la moneda fiduciaria, esto mismo lo intentan hacer antes de cuando estaba el patrón oro, me contarás esto a mí cómo lo hacían, pero ahora ya basado en la fe, fiduciaria de fe. Es que hay gente que se cree que soy fiduciario y viene, no, viene del latín fe. Fe. Está basado en la fe. Pues fíjate, yo creo que no lo podía explicar mejor, ¿eh? Que ahora mismo la moneda fiduciaria, o fiat, como la queramos llamar, ¿no?, está basada puramente en la fe, y en la fe de los bancos centrales, y si tienes que... No en la Fed, en la fe. En la fe. Esperanza y caridad. Eso es. Pues si tenemos que esperar en la fe de la Fed, ya nos tenemos que agarrar a la silla, y a la mesa. La mía, con mi fe que no cuenten con ella, yo ya te lo digo muchas veces, yo ya estoy mirando oro, francos suizos, que también es fiduciario, pero bueno, por lo menos estos tienen unas reservas de oro que te puedes morir ahí en el país, ¿no? Y es un poco menos fiduciaria. Y cosas sólidas y con ladrillitos y cosas.
Eso hay que... Eso, el debate del otro día lo decía Pablo Gil, ¿no? Yo vi que había que meterse el ladrillo porque por lo menos eso, mira, lo tienes ahí, ¿no? Y es verdad, tienes Es verdad. razón. Eso, para tener la pasta moneda fiduciaria, por cierto, un dato demoledor, ya que nombra Pablo Gil, porque esto me lo contó él y estuve buscando el estudio en el que él se basó para hacer esta afirmación que te voy a comentar ahora. Yo flipaba en colores, lo puse en el Twitter absolutamente alucinado. Si tú miras, hay una web por ahí que te lo calcula, si tú miras lo que costaba una casa en Estados Unidos en 1890, siglo XIX, te cuesta los mismos lingotes de oro que ahora, Héctor. Sí. Eso sí es protección, ¿no? No la moneda fiduciaria, claro. Imagínate en moneda fiduciaria lo que te costaba una casa en Estados Unidos a finales del 19, lo que te cuesta ahora. No sé la cifra, el 5.000%, el 500.000%, no sé Y cuánto. luego depende de la moneda fiduciaria. El dólar todavía tal, pero cógete otras monedas más devaluadas, ¿no? O sea, imagínate en bolívar y eso yo qué sé, si hicieras Sí, el sí. cambio, ¿no? Bueno, pues el oro, tanto que le critico yo a veces de que me hace sufrir, ahora tengo otra vez oro en cantidades moderadas, tanto que le critico que me hace sufrir, fíjate qué cosa más curiosa. Te comprabas, después de un siglo y medio casi, con los mismos lingotes que hubieras tenido guardados ahí en el jardín, la misma casa que te compraste entonces. Eso sí que es preservar el valor de tu dinero, de tus ahorros. Lo que pasa es que, claro, esto solo se ve en largo plazo. El oro tiene periodos de corto plazo que te hace sufrir mucho, o de medio plazo, ¿no? Pero fíjate a la larga si funciona. El oro es el oro, Héctor, el oro es el oro. Sí, no. Yo además no soy sospechoso del oro, que yo también entré en noviembre en su momento. No es recomendación ni nada, es una inversión que hice a nivel particular. Y bueno, pues de momento ahí sigue, ¿no? Pese a la corrección que ha tenido, va la cosa bien. Y además que es una apuesta en en este escenario que yo creo recesivo, inflacionario que todavía tenemos. Y creo que el oro ahí pues protege parte de la cartera, en mi opinión. Mira, preguntas y cuestiones que nos han dejado por aquí. Mira, Bonacasino, que muchas gracias por comentar y siempre tus comentarios son muy interesantes, que nos pones por aquí por el chat. Dice, los bajistas están deseando que baje para comprar y los alcistas no están deseando que suba para vender. Es que no lo podría describir mejor el escenario actual, ¿eh? Muy, muy bien descrito. Exactamente es así y por eso está todo tan difícil y tan indeciso, porque nadie está a gusto. Los largos no les sube, a los cortos no les baja y a los que están neutrales no se les va ni abajo ni arriba para que puedan tomar una posición. Entonces es un mercado que genera dolor, genera mucho dolor. Todo el mundo está inquieto, los gestores, sus fondos no les chutan porque esto no termina de subir, los hedge funds que están cortos tampoco están ganando dinero y es un mercado desesperante. Es un mercado completamente desesperante. Y lo malo es que conforme pasa tiempo se va cargando cada vez de más soportes y más resistencias, ambas cosas, tanto una cosa como la otra, ¿no? Y está difícil. Yo lo que pasa es que me gustaría, no se puede hacer recomendaciones, evidentemente, pero sí destacar una observación. Estoy viendo muy obsesionados a muchos bancos de inversión y estos son los que, como tú bien sabes, los que luego al final mueven el potaje en un factor técnico. Hacía tiempo que no veía yo tanto banco de inversión en tanto boletín de estos privados obsesionados con ese tema. Se han sacado de la chistera el indicador Ichimoku, que a mí me gusta mucho, siempre es un indicador de los que he tenido en el arsenal, pero que hacía mucho que no se hablaba de él. Y es que si uno pone el Ichimoku, que como sabemos tiene una nube que va viajando por el gráfico, en todas las tendencias bajistas seculares, en gráfico de semanas del SP500, cuando ha salido de la nube Ichimoku hacia arriba, la tendencia bajista secular había terminado. Siempre. Por ejemplo, el 2000, 2008, exactamente cuando rompió. Y está a punto de romper, pero no rompe. Está ahí. Entonces, si quisiéramos buscar algún factor técnico de ruptura, yo estaría muy atento a eso. Más 4.300, la pata de JP Morgan por encima, esto vuela, pero tiene que pasar por encima, no es nada fácil pasar por encima de eso. Y por debajo tampoco sabría decirte, es que tiene soportes por todos los sitios. Aquí está la cosa que no se va a mover a corto plazo, va a ser muy difícil. Tenemos soportes por todos los sitios, la media de 50, la media de 100, la media de 200, soportes naturales, claro, al estar tan lateral. Si comprimes un poco el gráfico, Héctor, te darás cuenta que el SP500 está lateral desde junio, lleva un año.
Mm. Realmente no se ha movido en un año, ha dado bandazos, pero está en el mismo sitio de junio del año pasado. Casi estamos en mayo ya, y ahí está, generando dolor, generando opiniones, generando cortos que se quedan enganchados y largos que se quedan enganchados. Está enganchado todo el mundo, los largos y No, los no, total. cortos. Pero si es que, ¿sabes lo que yo creo que nos ha concebido desde hace tiempo? Que nos movamos en un lateral muy largo. Y es que a lo mejor es lo que viene. No lo sabemos, ¿eh? Pero, insisto, Y, alcistas, bajistas. Y si estamos en lateral y nos machaca a los que estamos en medio y contando todo es esto. que en las tendencias bajistas seculares lo más normal es que después de la tendencia bajista venga un lateral. El giro en V es muy difícil. El giro en V solo se ve cuando ha ido muy rápido, estilo 2020, que fue esto visto y no visto, o estilo febrero del 2018, que no fue una tendencia bajista, fue unos momentos de mucha inestabilidad. Ahí a veces ves Vs, pero en tendencias bajistas ya consolidadas, como la que hemos tenido, que ha hecho mucho daño y ha hecho mucha sangre, como, bueno, ahí está el ARC, que se cayó el 90%. Para mí ese es un poco en el que hay que fijarse para ver si aquí ha habido sangre o no. Y madre mía, si ha habido sangre. Por cierto, esta chica sigue sacando pecho, como si no hubiera pasado nada. Y O diciendo sea, ahora que parece Tesla va que a subir a $3.000 la acción, me parece que dijo el otro día que iba a sí, subir. bueno, que haga falta. O más, voy a subir más. Sí, puede valer Tesla más que toda la bolsa junta, por ejemplo, ¿no? Podría ser, oye, podría ser, ¿no? Ya puestos. Entonces, lo normal es que tras la tendencia muy fuerte en una dirección, es más fácil ver un lateral que no un giro brusco. Entonces, no sé, yo no las tengo todas conmigo, Héctor. Tengo muchas pistas que me dicen, esto está a punto de darse la vuelta, está consumida la tendencia bajista, tengo otras que me dicen lo contrario. Al final, las macro no me hablan bien, las técnicas me dicen, esto se está estabilizando. Yo no sé ahora mismo qué es lo que le tenemos que hacer caso. Es un momento de mucha incertidumbre. ¿Eh? Creo que es muy arriesgado el dar posibles pronósticos. Y en Europa, pues en Europa con todo lo que ha subido, pues, pues imagínate ahora, pero tampoco tiene muchas ganas de bajar. Ahí tiene una fuerza intrínseca también de miedo. Difícil, ¿eh? Está difícil. Sí, sí. Quizá sea más fácil moverse en otros mercados, que si sectores en particular, en lugar de buscar los índices grandes, ¿no? Intentando buscar movimientos en los sectores, que eso hay mucha rotación, mucho movimiento, pero los índices están traidores, traidores. Hasta China está que parecía que iba a recuperarse con la reapertura y tal, ahora lleva 6 días consecutivos bajando. Ya está empezando todo el mundo a ponerse nerviosillo. Yo tengo algún fondo de esto de valores grandes chinos y me lleva una semana que, madre mía, no da pie con bola. Está difícil, está difícil. El único que no tiembla mucho el pulso es a Japón. Como no tiene problemas, el Banco Central le compra y ya está arreglado. No baja nunca, ese no tiene Bueno, problema. y ojo, Japón, que además lo has comentado hoy tú por tus Sí, redes. ojo con Japón, ojo con Japón. Ahí Si puede quieres venir un cisne negro y lo tienes, ¿eh? ahí puede venir un Hemos susto en el olvidado. mercado de la deuda importante en Japón. Es Y que. nos hemos olvidado que ha sido el único gran banco central que no ha subido los tipos ni ha hecho nada de nada. Sigue con las mismas medidas que tenían los demás hasta hace tiempo. Claro, hasta ahora la inflación en Japón pues ha resistido más o menos. Me parece recordar que el último dato de IPC que dieron estaba en el entorno del 3 y pico por ciento, estilo de la de Suiza, una cosa así. Sí. Pero claro, incluso Suiza con una inflación del 3 y pico, creo que ahora ha bajado otra vez, subió medio punto los tipos. ¿Tú te imaginas una subida repentina de medio punto en Japón? Bueno, madre mía, se liaba una. Yo estoy seguro que más de un escuchante nos va a decir, sí, hombre, porque Japón sube a medio punto. Yo recuerdo el día en que subieron el límite ese de la rentabilidad del bono japonés a 10 años, 10, o sea, una décima nada más la subieron, la que se lió minina. Estuvimos una semana, pero con unos leñazos que se metían todos los mercados a la baja. El problema está en que los japoneses tienen toda la pasta comprando bonos de todo el mundo, incluidos españoles, y como empiecen a tener rentabilidad allí, pues, no sé, hay muchos analistas de estos de los fiables que están advirtiendo de que hay que vigilarlos muy de cerca. Además, recordemos que han cambiado de gobernador y aún no tenemos controlado exactamente esta nueva persona, pues cómo respira. De momento dice que va a llevar una política continuista, pero eso lo dicen todos al principio, luego ya Luego ya empiezan a meter veremos. la mano. Luego ya Sí, veremos. es peligroso, es peligroso. Parece una tontería, pero parece que eso esté como muy lejos y como que no le hacemos nunca caso a Japón, pero sí que le hacemos, sí que le hacemos. Por cierto, sigo dándole vueltas a lo que ha dicho esta persona que me decías tú antes de
de los fondos Next Generation y demás. Sí. Fíjate, yo te diría otra cosa. Realmente es que en realidad es cierto lo que dice, porque lo ha dicho mucha gente. Es que se ha inyectado mucho dinero desde unos pocos bancos centrales en unos pocos meses. China, Japón, el propio Banco Central Europeo, que por un lado atiza y por el otro, o sea, el Banco Central Europeo sorbe y sopla. Las dos cosas a la vez, la sopa, hace las dos cosas. Metieron un billón de dólares con B de los nuestros, un trillón de los anglosajones, digamos, entre los últimos 6 meses, una cosa así. Ni reducción de balance ni leches. Sobre todo el Banco de China metió un pastón, el Banco de Japón metió un pastón, el Banco Central Europeo tampoco se quedó atrás y eso está dando vueltas por el mundo. Eso circula, claro. Eso circula, por Sí, supuesto que sí. Sí, 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 hay que tenerlo en sí. cuenta esto, ¿eh? Los análisis al final tienes que mirar debajo de las alfombras, analizar todo en profundidad y ver por qué. Porque muchas veces no te lo explica, decir, ¿por qué la bolsa? Es que no tiene sentido por fundamental, por macro. Por técnico en su momento tampoco. Luego se dio la vuelta y claro, empezó a tener sentido. Algo tiene que haber, claro. O sea, no, los mercados tienen que encontrar una Bueno, respuesta, si no, no tiene el sentido. Banco Central Europeo está subiendo los tipos, sí, pero luego Bueno, está recomprando, dice que está en una reducción de balance que no se la creen ni ellos, está recomprando todos los bonos que vencen, los recompran, tal cual. Eso la Reserva Federal ya no lo hace, pero el Banco Central Europeo sí. Si algún bono nacional se pone tonto, ellos compran también. Entonces, es un juego un tanto. Y recuerda lo que dijo Lagarde cuando la crisis bancaria, aquí ponemos o sea, seguimos subiendo los tipos, pero ponemos el dinero que haga falta. Bueno, ¿y eso cómo se, cómo ¿cómo se se come, come? ¿no? Sí, sí. Un momento difícil, un momento difícil. Otro gráfico que me obsesiona es el que comentaba antes de la M2 negativo. Ostras, Mm. eso no lo había visto nunca. Y llevo unos cuantos años, ¿eh? Está todo como muy trastocado y depende de unas personas que han demostrado que no tienen mucha pericia al respecto. Ni Banco Central Europeo ni nada. Banco de Canadá ha dejado de subir. Banco de Australia ha dejado de subir. Estos dos siempre van por delante. Estos no tienen tanta pega y tanto problema como los demás, ¿no? Bueno, pues eso se va a acabar. Entonces, ¿ahora qué pasa? En un mercado tan yonki como este, entonces entramos en la recesión, pero estamos viendo que estos de repente se sacan de la chistera, que frenan la reducción de balance, hacen no sé qué. ¿Y tú qué crees? ¿Que sube o que baja? Yo creo que no hay factor más importante que ese en este momento. Y eso no ha sido históricamente así. Por lo tanto, estudiamos series antiguas de hechos pasados, pero es que estamos en condiciones diferentes. Es un mercado que se le ha ido la pinza. O sea, somos capaces de cualquier barbaridad como veamos que la Reserva Federal tiene miedo. Yo veo a Hartner, por ejemplo, que la admiro mucho, pero dice, en el momento que la Reserva Federal empieza a bajar tipos hay que vender porque históricamente, y es verdad, cada vez que la Reserva Federal en un periodo inflacionista empezaba a bajar tipos, las bolsas bajaban. Pero claro, es que Héctor, el último periodo inflacionista violento que hubo fue en el 70 y tantos, y te puedo asegurar que en aquella época, yo no estaba aún, pero empecé en el 85, poco después, que en aquella época no funcionaban las cosas así con los bancos centrales. El No. mercado no tenía ni de coña esa obsesión y era una cosa más, un factor más. Sí, Entonces, y, claro, y- y fíjate, no te iba a decir que en esa década, además porque el otro día lo estuve analizando también aquí en el programa, hubo la famosa doble recesión. En la primera se subieron los tipos de interés por encima del 10% en aquel momento. Cuando la economía empezó a tambalearse, decidieron bajarlos y ahí vino la segunda oleada de inflación súper bestia. Esto ya, vamos, es súper estudiado y lo conoces de sobra y, bueno, con Volcker ahí atizando con un 20% de tipos de interés. Fíjate que la primera subida de tipos, esa del principio de los 80, es curioso porque es la única vez que se suben tipos y la bolsa no cae porque se descuenta que van a bajar tipos de interés y que la economía va a fluir, etcétera. Entonces, si vamos a ese esquema, tenemos que... O sea, con los hechos pasados, pero insisto, tú lo has dicho, los hechos pasados tampoco nos tienen que dar la foto exacta, pero sí al menos tener una referencia, porque ahora mismo si no vamos a ciegas. Pero si contamos con esa referencia, querría decir que si bajan tipos de interés y la bolsa no encontrase, ya había encontrado suelo en los 3.500 del año pasado, quizá vendría una ola de inflación más fuerte después, puede según esa ser base histórica. perfectamente.
y entonces sería otra cosa que tampoco habíamos previsto. Entonces volveríamos a empezar como empezamos hace unos meses, otro batacazo, otro lío, cuando no lo esperemos y siempre un poco con el pie cambiado. Claro, Es muy difícil, es es muy muy difícil, difícil. muy Yo difícil. insisto en que ahora mismo operar por macro no se puede, no se puede. Hay que operar a mucho más corto plazo, mezclando cosas, viendo muchas historias y siendo más imaginativo que antes. Ya no es tan sencillo como me meto en el SP500 cuando lo vea bien o no. Es que ni eso te vale, porque si te has metido solo en el SP500, has sacado una cosa, pero si te has metido un poco repartido, un poco en Europa, un poco por aquí y por allá, has sacado mucho más. Sí. ¿Cuánta gente hay? Tú no sabes lo que me cuesta con algunos clientes convencerles de que no se trata de comprar el SP500 y echarte a dormir, que eso ya no vale, que el SP500 podría estar varios años haciéndolo peor que los demás ahora. ¿Por qué no? Esos son ciclos que funcionan así. Tenemos una serie de clichés en la cabeza. El SP500 siempre gana Europa, ¿no? Siempre gana Europa, no. Tú recuerdas que en los últimos 10, 12 años, 15, ha pasado eso. Pero si yo te saco un gráfico mucho más atrás, hay periodos muy largos en los que Europa lo hizo mejor que el SP500. Y bueno, y creo que estamos ya curados de espanto cuando hemos estado todo el 2022 viendo fenómenos de sigma 6 y sigma 7, sigma desviaciones estándar. Héctor, si dos desviaciones estándar ya es un suceso que solo puede pasar cuanto el 5% de las ocasiones, tres desviaciones estándar un 1% de las ocasiones, y hemos visto fenómenos de 6 desviaciones estándar y de 8 desviaciones estándar hasta 11 en el 2022. Es decir, posibilidades de que todo sucediera 0,0001 Ujú. y pasaban. Y pasaban. Por eso te Cuidado. digo Claro. que creo que tenemos que acortar el plazo operativo, tener mucho ojo y ahora más que nunca el stop loss siempre puesto. Nada de me pongo corto con dos narices a esperar la recesión o me pongo largo con dos narices a esperar no sé qué. Vale, pero ponte el stop loss por algún sitio y espera que se rompa algo, como pasó en Europa. Espera que se rompa algo. Y si se rompe algo y tú estás justo al revés, pues no te queda otra, stop loss activado. Desde luego, sí, Porque sí. cuando rompió la media de 200, el Eurostoxx, el DAX, tal, todo esto, la directriz bajista, todo, eso era una pérdida asumible, pero ahora ni te cuento. Tú sabes la cantidad de gente que hay enganchada. Muchísima Por un gente, sí. análisis Sí, correcto sí, sí. macro, correcto, era Sí, correcto. sí, 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 Pero sí, mira, sí, total, total, claro. No, si es que esto ha pasado a lo largo de la historia y va a seguir pasando, por desgracia. Y hay que estar como muy vigilantes lo que dices. Hacer un análisis completo de todo, no solo la macro ni lo fundamental, sino la parte técnica y lo que nos están diciendo los gráficos y el posicionamiento de los operadores y demás. Antes de seguir, quiero que me estoy olvidando de la gente que me está siguiendo el canal, que era Terolo, muchas gracias por seguir el canal, Laura Potiro, P. Moisés Esp, de Diluc, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Os invito a los que estéis por aquí que sigáis el canal de Twitch si os gusta esta charla, este tipo de conversaciones. Además, José Luis Cárpatos viene habitualmente por aquí, o sea que sepáis que tenemos este tipo de charlas, debates también, análisis de todo tipo. Y además de que sigáis el canal, si os gusta este tipo de contenido, que os unáis a mi comunidad de Discord. Ahí comparto información, debates, análisis, ideas de inversión incluso de los miembros de la comunidad, más de 1.400 usuarios por ahí, así que os pasa por ahí, Chris, el enlace y uniros. Y fíjate, José, con esto que dices de los operadores, a mí me llamó la atención mucho cuando allí hablé con unos cuantos en el NISE, ¿no? En la bolsa de Estados Unidos, y la mayoría estaban cautelosamente optimistas. Te hablaban de procesos estadísticos, te decían que 2022 fue un año muy bajista y que siempre que había habido un año muy bajista, el año siguiente se había comportado más positivamente que el anterior. Claro, sí, sí, te decían eso es cierto. menos en recesiones económicas que... 2002 y 2008 son las únicas eh, excepciones, pero el resto sí, claro. exactamente. Entonces, por eso dicen, no hay que vender catástrofe. Era como su, digamos, el centro de su discurso de varios, ¿no? Te decían, no hay que vender catástrofe, hay que mirar, y lo que dices tú, es verdad, el corto plazo que te vaya dirigiendo, ¿no? Pero no decir, Sí, sí, no, yo ahora mismo 2.500 el SP500, catástrofe, ¿no? Que leo por ahí, 2.500, y dices, sí, yo qué sé, sí, sí, 2.500. yo no lo veo eso. Yo Claro. catástrofe ahora tampoco veo. No, no, no sé, no veo el mercado para eso. Estoy dudoso, pero para eso no. Yo para eso no lo veo. A ver, el mercado tiene un fallo garrafal y es que ha subido en el último tramo alcista dentro del lateral con unos pocos valores. Está con una amplitud de mercado de risa. Pero claro, te pones a mirar
cómo se dieron las vueltas en 2003 y en 2009 y te ves una receta idéntica. Eh, la amplitud de mercado era muy baja al principio, tocaron los suelos, yo no sé si este es el suelo, pero en 2003-2008 cuando se tocó el suelo hubo un lateral bastante amplio, con muy pocos valores siguiendo los tirones que daba el SP500 hacia arriba, y de repente la amplitud empezó a crecer y aquello ya no hubo quien lo parara. 2009, imagínate todo lo que subió después, y 2003 también. Entonces, yo eso es lo que más estoy observando ahora mismo. Para mí es el factor más importante a observar. Es imposible que esto vaya a ningún lado con esta amplitud del mercado. Bueno, imposible no es, pero tendría que ser que todas las megacaps dieran muy buenos resultados y que la reacción inicial fuera muy positiva. Supongo que habrá unos mejor que otros, como suele pasar. Pero en el momento, yo lo tengo muy claro, en el momento que viera que la amplitud de mercado empieza a crecer, que empiezan a acompañar el RSP es un ETF súper útil, el RSP, porque ahí están todos los valores del SP500 con igual ponderación, que empieza a tirar, que la amplitud de mercado empieza a crecer, para mí esa puede ser la prueba que estoy buscando y dejaría de ser neutral, y pasaría alcista, con la macro en contra. Fíjate lo que te digo. Con ese factor y rompiendo resistencias por arriba, yo paso alcista. Pues mira, un dato para que tengáis todos en cuenta, ¿eh? Esto que nos cuenta José Luis Pero Cárpato. tiene que pasar todo Pero eso. tiene que pasar Tiene que pasar todo, todo claro, eso. efectivamente. No que pase una cosa y la otra no, ¿no? Tiene que pasar absolutamente todo y recoger todo esto. ¿Alguna otra pregunta más que nos han dejado por aquí? Nos hablaban del petróleo y cómo lo veíamos y que esta tendencia que está mostrando, bueno, el petróleo en general está mostrando una lateralidad ya casi extenuante y horrible y muy tediosa. En algunos casos te dices, bueno, pues sí, descuenta recesión, en otro descuenta coñazo, a mi modo de ver. O sea, es un coñazo absoluto. No sé cómo Bueno, estás viendo el el petróleo. pobre cuando se anima a lo bestia, ¿no? El petróleo, con él Sí, nunca es se verdad, sabe. es Con el verdad, es petróleo verdad. hay que dormir con la pistola debajo de la almohada y el motor del coche en marcha, ¿eh? Sí. Que yo lo conozco bien de muchos años. Bueno, yo creo que lo que está pasando es que el petróleo parecía que había encontrado ya por fin la pista buena con esa bajada de producción por parte de la OPEP, pero el amigo Biden les ha soltado una lluvia de barriles de petróleo que sigue sacando de la reserva estratégica, como sabes, en mínimos desde el año 83, y eso apaga un poco las ansias que tiene el petróleo de subir, ¿no? Yo cuando subió la OPEP, que todo el mundo decía, se va a 100, se va a 100, ya decía yo, digo, bueno, no, esto históricamente casi nunca pasa. Una vez que hacen medidas así, todo el mundo intenta tomar las contramedidas. Es como los misiles y los contramisiles. Ahora ya ha pasado un tiempo, no lo sé, yo creo que el petróleo está condenado a moverse por esta zona. La OPEP se siente cómoda de 80 para arriba, tampoco está tan lejos, Héctor, está ahí. Si es que está Sí. 77, estaba hace un rato, 78, 77, 70 30. Bueno, el Brent, ¿no? ¿O me estás diciendo lo VTI? El estoy Brent, ¿no? mirando el West Texas, Al West el Texas. futuro del... Sí, 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 justo, Sí. 77, 78. Sí, sí, justamente, sí. Bueno, la Sí. OPEP por ahí se siente más o menos bien, está más o menos tranquila, y como Biden no ceja, cada vez que sube saca más de la reserva estratégica. Mira, tenían mucha reserva estratégica, porque no para de sacar. El tema está en que alguna vez la tendrá que reconstruir, porque Estados Unidos no puede estar con las reservas estratégicas tan bajas. Eso es un factor geopolítico de debilidad importante. Yo ahora mismo no tengo tampoco una predilección de dirección. El petróleo depende una barbaridad auténtica de cómo va la economía en China, pero una cosa exagerada, no podemos imaginar lo importantísimo que es para el petróleo. Si China tira, el petróleo se dispara, estoy seguro. Y si China se tambalea, pues dudará. ¿Por qué está dudando el petróleo? Está dudando porque China duda en los últimos días. Porque salen muy poco las noticias de China. Hay que hacer un esfuerzo por leer más las noticias de China, pero hay muchas mañanas que vemos que se está cayendo el petróleo, que se está cayendo Europa y no sabemos por qué, y es porque no sé quién en China ha dicho que tal cual. Es muy importante lo que está pasando en China. Y ahora mismo han vuelto las dudas. La reapertura parecía que iba como una moto, pero están surgiendo las dudas en los últimos días otra vez. Y eso al petróleo le afecta, iba a decir un huevo, perdón, yo no quiero hablar mal, le afecta muchísimo, le afecta muchísimo. Entonces, vamos a ver qué pasa con los datos macrochinos. Si China toma la directa,
yo creo que el petróleo va a ser muy difícil aguantarlo. Lo que están esperando es eso. Es el mayor consumidor, Héctor. Es Mm. el consumo de petróleo de China. A ver, Estados Unidos también consume una barbaridad, pero tiene mucha producción propia. Pero China busca petróleo por todos los sitios. Y toda esta historia de que China se está abasteciendo con el petróleo ruso y tal, es verdad, lo está haciendo, pero no le basta. El petróleo ruso, China no tiene ni para encender los fogones del palacio donde está el chi este ahí metido, ¿no? No Son le muy da, grandes. vamos, con el consumo que tiene China, lo que dices tú, el principal consumidor del mundo de petróleo y la demanda no había vuelto, desde luego a niveles pre-pandemia ni mucho menos y tendría que volver, ¿no? Para buscar por lo menos una situación del petróleo en el que pueda repuntar algo, pero es lo que has comentado ahora mismo, ¿no? Que, Sí. bueno, vamos a ver por Es dónde que, va es que, China. es que no se han recuperado, Héctor, porque yo No. me fijo mucho en un dato que es el que mejores pistas te da, que es el de vuelos. Si tú miras los vuelos domésticos en China desde que reabrieron después del COVID, han vuelto a la normalidad, pero en los vuelos internacionales hay aún casi un 70%, están por debajo de un 70% de lo normal. Es decir, la economía aún está al ralentí, no está en lo Mm. suyo. Entonces, ahí está la clave para mí para el petróleo. Y por supuesto, hay que vigilarle técnicos. Y me dejas decir dos cositas técnicas del petróleo, Sí, porque por supuesto, y lo van a petróleo, agradecer el por aquí también, petróleo, así que. sí, 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 el petróleo es uno de los productos más nobles en cuanto a temas técnicos. A ver, la resistencia está clarísima en la zona 83, donde está la media 200. Por encima del 83, cuidado, que el muchacho empieza a romper el lateral por arriba y este no pregunta, este primero dispara y pregunta después. Y por debajo, yo diría que si pierde la zona 76, se nos puede ir a 73. Ahí está el soporte mayor. Y por debajo de 73 podría tener muchos problemas para alegría de la inflación, que le vendría muy bien. Pero, insisto, por un lado factor clave China, por otro lado factor clave Biden, que no quiere que suba el precio del petróleo porque tú que has estado por Estados Unidos sabes perfectamente que el nivel de aceptación de Biden depende mucho del precio que está la gasolina en los Ujú. surtidores. Correcto, Y correcto. este Y, que te estoy diciendo es el West Texas, es el petróleo norteamericano. la referencia Entonces, clara. cuidado, Sí, Biden lo sí. tiene muy claro eso. Yo te digo que por debajo de $4 el galón todavía la ciudadanía allí medio aguanta, pero como se vaya por encima de 4 y ya en 4, Biden lo tiene difícil. Es que Esto es es como lo de, esto un es como arma lo del electoral, rifle. es un arma Sí, sí, electoral. sí. Es un arma Esto es electoral. como lo de las armas y otras cosas de la cultura de Estados Unidos, la cultura de conducir, la cultura de que la gasolina esté a un precio adecuado. Uy, madre mía, si te quieres buscar la ruina como presidente, que se te dispare la gasolina. Lo tiene más claro. Sí. Aparte que puedes ver gráficos en los cuales se ve cómo la evolución del precio de la gasolina y la evolución de su índice de aceptación, y el de Trump igual, o sea, esto le pasa a todos los presidentes, es enorme. Hay correlación, hay una correlación bestial. Y por eso antes también nos decían por aquí por el chat que si la recesión puede llegar quizá en las elecciones, yo creo que es que el daño está hecho, es que lo he dicho muchas veces, si es que el daño con subida de tipos de interés, ya no vamos a aguantar la recesión, no recesión, a disparar la inflación, no, la Reserva Federal lo tiene clara su mandato, que por cierto esto me sirve para meter el último tema aquí dentro de la charla, que es la reunión de la Fed y del Banco Central Europeo de la semana que viene, e hilando Muy con esto. importante. Claro, y hablando con Muy esto que estoy importante. diciendo, la Fed tiene su hoja de ruta clara. Incluso, ya te digo, a mí me sorprendió respuestas de muchos expertos, trabajadores de banca de inversión, on, off the record, tanto on como off todavía más distendidos, diciendo que muchos, pues que ven que va a haber pausa larga. A mí me sorprende viendo cómo está el mercado, ¿no? Pero, o sea, el mercado no está contemplando ahora mismo esa situación que va a haber una pausa larga en la tasa terminal de tipos. Se está descontando que quizás hasta en julio, septiembre, agosto puede haber bajadas. Empiecen a bajar, sí, Claro, efectivamente. los que tienen fuentes dentro de la Fed, que son muchos de estos perfiles con los que hablo, tienen contactos directos dentro de la Fed y la Fed, te digo, está convencida de que va a mantener pausa. Otra cosa es que luego cambie, pero a día de hoy está Sí, convencida de que va a es mantener cierto, es pausa, ¿eh? cierto. Sí, 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 yo estoy conforme. Hay que escuchar a todos los que hablan, que bueno, hablan, hay mucha demagogia y tal, pero si te quedas, hay que aprender a quitarle la cáscara a todo lo que dicen. Han avisado de que va una subida más y paran. Eso ya lo han avisado, clarísimamente, por activa y por pasiva, pero de ninguna manera parecen dispuestos a bajar los tipos. Claro, hay que ponerse también en su lugar.
saben que tienen que parar porque hay muchas cosas crujiendo. Esa M2 en negativo lo tienen que tener pinchado en el corcho los de la Reserva Federal, ¿no? Y la crisis bancaria y todo lo que ha pasado también. Pero por otro lado, es que como vuelva la inflación a repuntar, antes de tiempo se los comen, ahí sí que ya los echan. Entonces, ¿qué postura es con la que nadas y guardas la ropa? Pues intentar quedarte quieto, dejarlos quietos, pero tampoco bajarlos a ver si la cosa resiste. Vamos a ver qué pasa. El mercado depende de lo que hagan ellos. Si siguen la hoja de ruta es una cosa y como hagan lo que dice el maníaco este de Bullard es otra. Por cierto, quisiera recordar a todo el mundo que Bullard no vota. Es que él habla No. como si fuera el presidente en funciones de la Reserva Federal. No vota, no tiene derecho a voto. Este año no. Tardará en volverlo a tener. Eso va Sí. rotatorio y no tiene derecho a voto. Entonces su opinión no... Tiene derecho a opinar cuando está en los comités, pero no vota. No, no, exactamente. No, ahora entraron otros dentro de. No me acuerdo cuáles fueron exactamente los cambios, pero hubo cambios hace un par de reuniones, me parece, que fue cuando perdió el derecho a voto, a principios de año, ¿no? Puede ser que fuera cuando perdió el Sí, que no derecho. lo ha perdido por nada, es que es No, 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 rotatorio. es que es Eso es rotatorio, exactamente. Es rotatorio. Igual que Cascari sí que tiene, ¿no? Ahora mismo derecho a voto. sí, Cascari. joder, pero este se ha moderado, ¿eh? Este ya no, Sí. este, cuidado, ¿eh? Este ya dice que tienen que pensar, que tampoco se puede encargar la economía, que hay que ya... No, 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 se ha moderado todo. Si es que solo queda Bullard, que es el último mohicano. Sí, Los sí. demás se Bueno, han moderado todo. dice un mensaje y su expresión dice otra, ¿eh? Hay que decirlo. Cascari dice, lanza un mensaje, pero su expresión facial parece que que va a haber el Los apocalipsis. ojos, esos saltones, esos que tiene, dan Sí, miedo. sí. Es impresionante, ¿no? Sí, sí. Oye, por irnos a lo que puede pasar la semana que viene con la Fed, principalmente con la Fed, también el BCE, que bueno, el BCE subida de tipos seguramente 50 puntos básicos otra vez, es como lo que está cocinándose y demás. Pero ¿cuál crees que puede ser el mensaje? ¿Va a ser neutro a tu modo de ver viendo todo lo que los acontecimientos Yo macro? creo que la Reserva Federal ya dio muestras en la última reunión que está en una situación dificilísima, hay que ponerse también en su lugar. Lo han hecho mal, pero ahora hay que ponerse en su lugar, ¿no? Madre mía, es que hay que andarse con pies de plomo. Yo creo que va a salir todo bastante en lo esperado, subirán esos 25 puntos. Dudo mucho que digan que no van a subir más, eso no lo dirán, pero lo harán. Pero estoy seguro que lo harán. Y Powell, pues me imagino que esta vez intentará no montar ningún incendio. A mí me parece que eso es lo más probable. Con lo que no lo tengo tan claro es con el Banco Central Europeo, porque esta mañana Reuters ha publicado una encuesta de 59 economistas, perdón, de 64 y 59 decían que solo subían 25 puntos básicos que no es lo esperado era Sí, 50. sí. Y ha habido Eso es. muchas filtraciones de Reuters también, que tiene fuentes muy buenas dentro del Banco Central Europeo, de que el debate es muy intenso para subir solo 25. El núcleo duro quiere 50, evidentemente el del Bundesbank quiere 50, Austria, Holanda, pero la mayoría está más por 25 que por 50. Y ahí sí que podríamos ver, no en el comunicado tampoco pueden decir nada, ni de que vayan a aflojar, ni nada de todo esto, pero en las declaraciones que hacen, puede ser que empiecen a bajar el ritmo. El problema que tiene Europa es que aquí la inflación no cede, 10,1% Reino Unido, que ya sé que no está en la eurozona, pero Sí, sí. está ahí enfrente. Y caramba, por cierto, Y la subyacente enquistadísima, vamos, o sea, sí, que es sí, lo más sí, sí. preocupante. Menos mal que hoy hemos tenido un dato esperanzador, el de Producto Interior, perdón, precios de producción en España, me ha sorprendido, -1%. Sí, ¡Qué barbaridad! Es que hace 6 meses teníamos el 40, +40. Estamos en -1. Bien, estamos comparando con los meses de marzo del año pasado, cuando después de empezar la guerra, pues bueno, ya sabes cómo se disparó todo, precios de la energía y demás, ¿no? Bien, es cierto, pero... En fin, qué difícil está todo, ¿verdad? Es un está momento. muy complicado, pero Estos bueno, por lo cambios menos de ciclo, es muy difícil, muy difícil. Son momentos muy, muy complicados, muy es como complicados. estamos en la frontera y decimos, pero ¿vamos para España o Portugal? ¿O para dónde Sí, tiramos? ya miras para atrás y dices, esto ya lleva mucho recorrido, y miras para adelante y dices, pero no tengo nada claro. Y claro, yo me acuerdo del 2003, 2009. Esto ya es memoria pura, no me baso en gráficos ni en análisis, sino en mi propia experiencia. Yo llegué muy tarde en el 2003
llegué muy tarde, las señales técnicas fueron clarísimas, pero la macro me pesaba mucho y llegué menos tarde en el 2009, pero también tarde. Por eso estoy más cauto ahora, porque esta es mi tercera tendencia bajista secular. Recientes para mi, para mi vieja cabeza, ¿no? Es la tercera tendencia secular y sé cómo se sale de las tendencias bajistas seculares y siempre se sale con los datos horribles, horribles, tremendamente malos y con unas expectativas súper negativas. Y cuando te empiezan a girar los datos, te lleva el SP500 ya un 25, un 30% arriba. Eso es lo que me pasó en el 2003 y lo que me pasó en menor medida en el 2009, pero yo en el 2003 di una cantada y yo me quedé mirando así, como si fuera un bobo, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde, prácticamente. Eso me ha pasado en Y Europa ahora, ¿eh? Yo en mis carteras tácticas, no en las de largo plazo, que ahí voy haciendo aportaciones periódicas y demás, pero en las carteras tácticas que tengo, que yo voy jugando tácticamente, Europa me lo he quedado mirando, pero vamos, como el que ve un partido de tenis, ¿eh? A sí, ver sí, dónde sí, va. yo igual, yo me baso en asignación estratégica de activos y me iba dando pequeñas compras en Europa, pero pequeñas, pero pillarlo así como ha ido, que va, esto es así. No. Entonces, lo de Estados Unidos, sigo recomendando mucha cautela, que vete tú a saber, esto hay que analizarlo muy bien, muy despacito y partido a partido, como dice Simeone. Ahora sí, partido a partido. Ahora Te sí iba que a es decir, partido a partido. despacito como Luis Fonsi y partido a partido como Simeone. Como dice Simeone, ahora sí que hay que Eso ir es. partido a partido, que vete tú a saber. Hay que tener, yo creo que hay que tener la mente abierta a que puede pasar cualquier cosa, en cualquier dirección. Y vamos a ver qué sucede. Tenemos muchas cosas claras, que no es poco. Sabemos que la Reserva Federal va a parar. El Banco Central Europeo no lo tenemos claro, pero que pare la Reserva Federal ya es un hecho muy importante. Ya nos quita Mm. una variable muy compleja de encima. Vamos a ver qué tal salen los datos de inflación, lo que tú dices, está muy pegajosa. Yo me muero de risa con las declaraciones. Mira, hay un dicho que te dice, excusatio non petita, accusatio manifiesta. ¿Quién le está pidiendo a la Reserva Federal que suba el objetivo de inflación al 3? ¿Por qué en cada declaración que hacen dicen, nos negamos a subir el objetivo de inflación al 3? Pero si nadie te lo ha preguntado. Lo que pasa es que saben perfectamente que van a tener que acabar por subir el objetivo al 3 porque está muy pegajosa y tú lo que no puedes es estar obsesionado con el 2S, que yo no sé dónde lo han sacado. Hoy en Humor Amarillo, esto lo veía yo de joven, el Humor Amarillo, ¿no? Qué Los grande, sí, chinos sí. que iban dando Sí, saltos por ahí por unas sí, sí. especies de gincamas de estas, ¿no? Villeroy del Banco Central francés ha dicho que en el 2024 veremos la inflación al 2%. Y se ha quedado tan fresco. O Sí, sea, se ha se ha quedado quedado. más ancho que largo. Va a dormir bien esta noche, ¿eh? O sea, va a dormir a pierna suelta, ¿eh? ¿Tú Joder. te lo crees eso? ¿Un 2% Hombre, conforme está el panorama de la subyacente y todo eso? yo No. puedo creer que el cielo es de color rosa, pero me asomo por la ventana y lo veo azul, no sé. Vamos, o sea, aquí cada uno puede creer lo que quiera, ¿no? Bueno, pero hay que leer entre líneas. Sí, sí, yo entiendo que sí, que es Están para hacer una intentando broma. ya templar gaitas. Sí. Están intentando templar gaitas. Deben tener datos, quizá. Es que nosotros no tenemos unos datos que sí tienen los bancos centrales, que se llaman ahora los megadatos. Tiene un nombre eso muy raro de hiper, no sé qué. Son los datos de cuánta gente está entrando en los supermercados la semana pasada, cuánto se ha consumido de tarjetas. Son datos que no se publican y si se publican se hace con mucho retraso, pero todos los bancos centrales los tienen a mano y los grandes bancos también los calculan. JP Morgan, Goldman son dos de los que los calculan, esta especie de hiperdatos. Entonces, se basan mucho en eso. Puede que estén viendo cosas ellos ya, de que a lo mejor no lo parece, pero la inflación sí que se está moderando. Tienen muchos más datos que nosotros no tenemos. Hoy en día con la tecnología se pueden hacer muchas cosas. Están intentando templar gaitas. Sí. Después de todos los errores que han cometido, pues en fin, me imagino. Creo que va a ser muy decepcionante la rueda de prensa de Lagarde porque no tiene habilidad, ya lo ha demostrado, Como y se todas, mete en ¿no? unos jardines y en unas cosas terribles. Pero bueno, hay que escuchar, digamos, a los más veteranos de, por ejemplo, el Villeroy este, que a pesar del chiste que ha comentado, Sí. el mensaje podía ser interesante. Hay que escuchar al del Bundesbank. Si escuchamos al del Bundesbank decir, yo creo que la inflación, que va a bajar o que se está estabilizando, hay que tirarse de boca a comprar porque este tío es el último ya. En cualquier caso, ayer dijo el dato de Producto Interior Bruto del primer trimestre, que aún no lo conocemos, de Alemania va a ser mejor de lo esperado. Y él Ojo, tiene ¿eh? datos, lo que dices tú, él maneja datos adelantados, o sea que ahí sí, sí.
Y fíjate que esperábamos un primer trimestre de Alemania de decrecimiento, ¿eh? La mayoría de los bancos de inversión Claro, o sea, la esperaban o recesión es que lo plano curioso es, o... pues lo curioso es que en Europa se está alejando más la recesión. En Estados Unidos parece que eso es un tren de mercancías que ya no hay quien lo pare, pero aquí da la sensación de que será más flojilla. Es que va a depender mucho de lo que pase este invierno. Veíamos muy lejano el invierno que viene, pero estamos en abril. Yo, por ejemplo, que celebro las Navidades a partir del 1 de octubre, yo ya me estoy relamiendo porque las tengo ahí, las Navidades ahora mismo. Pues a este Y paso ahí la empieza el invierno. celebramos... Te iba a decir que a este paso celebramos las Navidades con bañador, ¿eh? El año que viene igual nos vamos a la Exacto, playa, ¿eh? es que tiene toda la pinta de que vamos a Es tener otro que... invierno suave y esa es la clave. Es que a los rusos en su estrategia militar geopolítica les ha matado este factor. Ellos pensaban que iban a poner a Europa en un brete total con un invierno normal, que iba a generar disensiones dentro de la Unión Europea y que se pusieran algunos de su favor y no ha sido así. Y ya ves, estamos esperando una ola de calor para esta semana. Parece Uf, una tontería, pero hasta en eso nos tenemos que fijar. Hace mucho calor, está cambiando mucho el clima, esto parece imparable. Sí esto es que sería horrible. raro que tuviéramos un invierno durísimo, no tiene mucha pinta esto, que queda mucho, ¿no? Pero O tiene vete tú mucha a pinta, saber, está estamos en tan loco el abril. tiempo que te viene una Filomena igual. Es que esto es tan aleatorio que yo qué Sí, es sé. verdad, es verdad, es verdad. Pero yo, por ejemplo, veía la semana pasada los suizos se lamentaban de que todos los glaciares estaban ya en mínimos de no sé cuánto, que ya el verano pasado se fundió todo el hielo de Suiza por primera vez en la historia. Mira qué difícil eso, ¿eh? Pues están pasando unas cosas que todos estos factores climáticos repercuten muchísimo en los mercados. No esperes muchas crisis energéticas como eso siga así, porque claro, Claro. vamos a consumir menos energía. Y bueno, eso puede ser un cisne blanco que tengo yo detrás de la oreja, ¿eh? ¿Tú te Sí. imaginas que nos levantamos una mañana y Putin ha decretado un alto el fuego unilateral y hasta que haya unas negociaciones y no sé qué, porque no le interesa seguir o por lo que sea, yo qué sé, esto sabe? O los ucranianos, porque les ha convencido a Estados Unidos que no sé qué. Igual que el cisne negro puede ser que te levantes con que China está invadiendo Taiwán, aunque me da a mí que para eso aún falta. Pasará, mucho me temo, pero aún falta. Porque yo creo que eso pasará más cerca del plazo que se ha puesto el amigo Xi, que es 2027. Sí. Aparte que tonto no es, lo ha demostrado. Bueno, no debe ser muy tonto cuando ha conseguido declararse el presidente de China a perpetuidad, cargándose a todos sus rivales, ¿no? Menudo elemento. Tonto no es. Ahora con el lío de Ucrania te metes tú en ese jardín. No, 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 Eso no. no Sales tiene- escaldado. Sí, no, 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 no. Déjate, déjate. Ahora que estás ganando méritos políticos que te consideran como un interlocutor para la paz y no sé qué, te metes tú en otro jardín. Pero el cisne blanco, ¿tú te imaginas que nos levantamos una mañana que se ha acabado esa pesadilla? O que al menos hay un alto el fuego con ciertas esperanzas. Puede ser un catalizador Sí. Sin positivo lugar a inesperado. dudas. Sin lugar a dudas. Alguna de estas, buenas o malas, durante el 2023 va a pasar. Cosas que no, que damos por supuesto que no, ya verás tú cómo algo de eso pasa. ¿Para bien o para mal? Pueden pasar muchas cosas. Y aquí estaremos para contarlo, debatirlo, charlar sobre ello y echarnos aquí el tiempo Claro, y... sí. Sí, Sí, sí. sí, a mí han dejado de llamarme ya, a mí me llamaban todos los años a los programas esos de previsiones del año que viene, tal, no sé qué. A mí se cansaron de llamarme porque yo siempre decía, no, no, yo no pienso salir, porque luego siempre pasa algo inesperado que nadie lo esperaba y todas las previsiones se quedan en agua de borrajas, o es que esperábamos lo del COVID, o es que esperábamos la guerra de Ucrania, o es que esperábamos nada de todas estas cosas gordas que han pasado últimamente. Pues la verdad es que no. Al final todos hacer previsiones y te levantas una mañana. Mira, Héctor, yo eh, es que lo tengo clarísimo. Si, ¿cuántas veces no? Esto lo ha dicho mucha gente. Si quitas los 10 peores días de los 10 últimos años, Mm. eh, estarías ganando una fortuna. Y si solo hubieras estado en los 10 mejores días de 10 años, estarías ganando una fortuna. Y al revés, si hubieras estado solo en los 10 peores días y no en los mejores, estarías arruinado. Al final, la Es que es verdad. pasta la haces en 4 días. O no, o la pierdes. Exactamente, exactamente, hay que estar ahí. Por eso el mensaje que has lanzado antes de analizar la situación al momento, ver qué nos dice la parte técnica, está claro que no hay que descuidarse de la macro ni de lo fundamental, pero en un mercado tan difícil es muy fundamental esto que Y has tan comentado. rápido, Héctor, y tan Y tan rápido. Es el rápido, mercado y más tan rápido de rápido. la historia. Nunca había ido tan rápido el mercado. Sí, sí, no, Ese también 2000.
también es verdad que la tecnología lo ha cambiado todo, ¿no? Que antes has dicho que han cambiado muchas cosas. Otra de las cosas que han cambiado son los algoritmos, la inteligencia artificial que está dentro de los mercados. Es que todo esto también es un contrapeso Pero, importante. hombre, tú antes querías comprar unas acciones cuando yo empecé a trabajar en el banco, que tenía yo 18 años, año 78, y lo he dicho muchas veces, tú querías comprar unas telefónicas, las Matildes, que decían entonces, y tenías que venir a mi oficina, yo te rellenaba una cosa, te daba un resguardo, echaba el resguardo en una valija que llegaba a Madrid. Al día siguiente ya llevamos un día. Entonces, en Madrid juntaban todas las órdenes y en otra valija lo mandaban a la bolsa, 2 días. Y entonces en la bolsa juntaban todas las órdenes y te pasaban tu orden a los 3 días. ¿Cómo va a ir el mercado rápido así? Pero ahora, si Para le hacer damos a los intradía. botones. Para hacer Claro, intradía con eso, ¿eh? Y pues, claro. Imagínate. Bueno, como ya prescrito, ya se puede decir, todos teníamos claro en el banco que más de uno se forraba con eso. Cuando había un montoncito muy grande de verdes o de rojas, no sé, bueno, rojas no eran, ¿no? Pero, en fin, ya me entiendes. sí, Pero sí, como ha sí. prescrito, ya se puede decir, pero más de uno se Pero forró vamos, con más eso. de uno y de dos y de tres, seguro, segurísimo. Corrupción ha habido siempre. En aquellos años, bueno, estamos hablando de los años de Filesa y de todos los líos esos que hubo Total, sí, sí, por sí. aquella época, de todos los líos, pero de los buenos, ¿eh? Ahí hubo cada uno Sí, que sí, madre sí, mía. sí. Pues José, como siempre es un placer tenerte por aquí. Nos pasamos al final, el tiempo se nos pasa volando. Mira, tan volando que el SP ya cae en 1,3, que sigue cayendo un poquito más. Ay, madre, ¿cómo Ahora está te esto? dejaremos ahí con la web. Por cierto, seguid Serenity Markets, que la información al minuto también la tenéis por ahí. Y José Luis Carpatos está al pie del cañón. También Diego Puertas, que ha pasado por el canal muchas veces por aquí, que le mandamos un abrazo por el trabajo que hace. Y os recuerdo, mañana estaremos por aquí, 6 de la tarde. Va a venir Robert Sanz, que es colaborador de Besto, especialista en inversiones, ha venido otras veces. Vamos a repasar toda esta situación actual. Y luego me quedaré yo haciendo un análisis que luego os lo contaré por mis redes. Os pasa por ahí, Chris, mi canal de Discord, donde tenéis toda mi información, parrilla de Twitch, información en tiempo real también tenéis por ahí, datos de interés, gráficos, debates con vosotros, más de 1.400 personas por ahí, así que uníos a Discord, decidlo por aquí los que estáis habitualmente, que se unan a Discord, que me hagan caso. Y nada, que los nuevos que estéis por aquí, pues que seguís el canal de Twitch, si os ha gustado esta charla y os gusta este tipo de contenido, pues se agradece que sigáis el canal de Twitch o que os suscribáis, que es más ayuda todavía, que lo podéis hacer gratis con Amazon Prime. Tenéis ahí un botoncito que pincháis los reminder y os podéis suscribir gratis un mes con Amazon Prime. Lo dicho, José, un placer como siempre. Muchas gracias, Héctor, y felicitarte por todo ese viaje que has hecho y todo ese material tan fenomenal que has recopilado y que nos vas poniendo. Me imagino que aún tendrás ahí reservas de material. Hay Es reservas, hay reservas. estupendo, estupendo. Aquellas tardes que te veía, yo era uno de los que estaban ahí en Discord escondido. Claro que Eh, sí. sí, sí, te veía ahí por delante la bolsa y todo. Me dabas envidia, me dabas envidia. Es que es muy bonito, es muy bonito. A los que Es nos una gusta pasada. todo esto, disfrutamos de esas cosas. Yo Muy estaba bien, y como felicitarte porque ha sido muy bueno. muchísimas gracias, bueno, por tus palabras, ya lo sabes, que además viniendo de ti, pues con mayor motivo. Y fíjate, contestaba un comentario de YouTube el otro día que me decía, pareces un niño en Disneylandia. Y digo, pues no lo podías haber descrito mejor. O sea, era como un niño en Disneylandia. Yo ahí, y ya era, vamos, ya he ido más veces al Nice, ¿no? Pero digo, pues sí, iré más veces. Ya os lo digo que la Oye, y intención una, es y más una veces. pregunta, saliste con Sí. un señor que dijiste que era el señor más fotografiado del Nice, ese señor mayor. Ese Peter señor lo he Tuckman, visto sí. yo como en un Sí. millón de fotos. ¿Quién es? Sí, es un trader, tiene su propia compañía, su propio broker, su propia, vamos, compañía de análisis y demás. Y lleva operando allí más de 30 y tantos años. Tiene una galería de arte y todo ahí en Sí. la bolsa. En la ¿Y planta, no cuántos, me acuerdo, cuántos Chris, años que me lo. tendrá? Pues Se le tendrá. ve muy mayor, ¿no? Pues ¿Cuánto? tendrá. No sé, 50 y tantos, 60 por ahí, tendrá, más o menos. Pues parece que tiene muchos más. Está muy maltratado, ¿eh? Sí, sí, por ahí tendrá 50 y tantos, 60 y algo, como, sí, como poco. Y pues eso, en la planta, no sé si en la planta séptima o la planta décima, no sé, 65, mira, Chris lo dice por aquí, ahí lo habrá buscado justo en el momento. 65, fíjate, pues él tiene una planta prácticamente entera, bueno, no, entera no, pero tiene dentro de la planta bastante, ¿no? Con galerías de arte, porque es un tío muy comprometido con las mujeres emprendedoras. Todo esto me sorprendió, nos lo estuvo contando luego y hablándonos de este tema.
Y tiene un montón de retratos de artistas, de art déco, de bueno, arte moderno, etcétera, que le han hecho sus cuadros, figuras, de todo, y es una pasada. Nos estuvo enseñando su galería y es una pasada. Luego, pues, el tío es un crack. Si le sigues en redes sociales es Einstein of Wall Street porque se parece un poco a Einstein con esos pelos y Sí tal. que Igual. parece, sí, sí que parece, Sí, sí. sí, sí. Pues si le sigues en redes es muy peculiar. Luego era un tío, con nosotros fue un tío serio, muy amable, muy simpático, muy servicial, pero en redes sociales como que tiene un personaje creado y es muy gracioso y sabe muchísimo. Dentro de poco, por cierto, veréis todo ese reportaje de Wall Street, entre la que se encuentra la entrevista a Peter Tuchman, que estuvimos media hora de entrevista con él, está subtitulada ya, pues solo falta montar el reportaje, así que no te lo pierdas, José, tampoco. Ah, no, no, es fabuloso, felicidades. Ha sido un viaje, me imagino que muy satisfactorio para ti, pero para los que te seguimos también. Hemos disfrutado mucho y seguiremos disfrutando. Claro que sí. Pues un placer como siempre. A vosotros os veo mañana a 6 de la tarde. No os lo perdáis. Mañana por aquí tenemos mucho de lo que hablar. Y lo dicho, que paséis buena tarde y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Chao. Hasta pronto, chao.